Presentamos No es tan simple como parece. Las respuestas del Dr. Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Es esta pandemia un castigo o una disciplina para su iglesia? Bueno, una vez más, yo voy a responder la pregunta sin que al responderla esté insinuando que Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me dio una visión o un sueño. Pero voy a responder la pregunta acerca de si esto representa una disciplina para la iglesia. No lo veo tanto como castigo, porque el castigo que le corresponde a cada creyente cayó sobre los hombros de Cristo, pero no hay duda de que Dios disciplina a la iglesia. Hebreos 12 habla de que Dios disciplina a sus hijos, a quien Él ama, que de hecho si Dios no disciplinara a un hijo, pues Dios no le amara, dice Hebreos 12. Y por otro lado, la primera carta de Pedro nos dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, de manera que hay un juicio que Dios va a establecer sobre su iglesia y que tendrá sus consecuencias. Personalmente yo pienso que esto no es un tiempo de vacaciones de la iglesia, sino es un tiempo de disciplina. ¿Por qué yo lo digo de esa manera? Bueno, nosotros sabemos que a nivel general la iglesia doctrinalmente no ha andado bien. Ha habido mucho de evangelio de la prosperidad, para no mencionar múltiples otras herejías que han circulado en la iglesia. El liderazgo de la iglesia ha tenido muchas caídas, muchas fallas en términos de la integridad de ese liderazgo. Por otro lado, nosotros también sabemos que ha habido mucho divisionismo y mucho orgullo dentro de lo que es el mismo pueblo de Dios, que ha habido poca oración dentro de ese pueblo de Dios, que ha habido poco consumo de la palabra de Dios. Yo no creo que Dios va a dejar pasar por alto nada de eso, además de múltiples otras cosas que han ocurrido. Incluso el abuso de niños, de menores dentro del pueblo de Dios se ha visto. Hay gente que ha ido a la cárcel como fruto de eso. No creo que Dios esté haciendo de la vista gorda nada de eso. Ahora, ¿por qué yo pienso que es una disciplina, aparte de que aquí hay como razones posibles? Bueno, es que ahora mismo la iglesia no puede hacer nada de lo que Dios nos mandó, nos ordenó hacer, excepto que estamos predicando vía el internet. Pero una predicación vía internet no es ser iglesia. Déjame mencionarte varias cosas. El Señor Jesús nos ordenó el hacer discípulos y bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos. La palabra de Dios, eso está en Mateo 28, a partir del versículo 16 en adelante. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos como algunos tienen el hábito de hacer. No podemos congregarnos por buena razón, pero no podemos. Cristo nos dijo que debiéramos celebrar la Santa Cena en memoria de Él. No dice la frecuencia, pero debiéramos. Nosotros tradicionalmente lo hemos hecho una vez al mes, no podemos. La Biblia comienza con una boda, Dios trayendo a Eva a Adán, y termina con una boda, la boda del Cordero. No podemos estar haciendo bodas hoy en día y celebrar lo que es la unión de Cristo con su iglesia. La palabra de Dios nos manda a llorar con los que lloran. De manera que cuando alguien muere, esa no es la única ocasión, pero cuando alguien muere debiéramos estar ahí acompañándole. No podemos hacer funerales, e incluso las lágrimas son de un paciente con COVID-19, serían infecciosas. No podemos llorar con los que lloran. No podemos tener koinonía, como lo vemos en el capítulo 2 y capítulo 4 del libro de los Hechos. De manera que Dios nos manda a adorar corporativamente, a orar corporativamente. Tampoco lo podemos hacer. Y orar por internet en grupos como hemos podido hacerlo, ese no es el concepto original de la iglesia. Se supone que estamos juntos, hay algo presencial que está ocurriendo. Entonces yo no me imagino que nada de eso se puede hacer a pesar de que son ordenanzas del Señor y que nosotros pensemos que Dios está complacido con su iglesia cuando esa iglesia a la quien Él le ordenó una serie de cosas no puede hacer ninguna de ellas. Para mí esto es un tiempo de reflexión, introspección, revisar lo que estamos haciendo de manera personal, a nivel de liderazgo, a nivel de la predicación de la palabra, a nivel doctrinal. Y yo creo que si la iglesia hace eso y nos arrepentimos y oramos y buscamos su rostro, hay una posibilidad de que Dios quiera tener misericordia de nosotros, limpiar su iglesia y salir entonces mucho más fortalecidos.